Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. O buenos días o buenas noches, como sea la hora en que estemos escuchando esta grabación. Ok, hoy vamos a continuar estudiando Apocalipsis. El hermano Pedro Rodríguez no se ha podido conectar el día de hoy para continuar con sus estudios de los días lunes. Hoy el hermano Roberto va a continuar entonces enseñándonos acerca del libro del Apocalipsis. Como sabemos, ya vimos el capítulo uno del libro. Empezamos a estudiar el capítulo 2 donde se empieza a enseñar, o el ángel de cada una de las iglesias empieza a revelarle a Juan, al apóstol Juan, acerca del mensaje a cada una de estas 7 iglesias de Asia Menor. Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje que se encuentra en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7, que es el que vamos a estar leyendo para recordar más o menos qué fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, cuando habla de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, el mismo texto en el capítulo uno revela cuáles son esas 7 estrellas y los 7 candeleros. En el versículo 20 del capítulo uno dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son las ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los candeleros son las iglesias, las estrellas son los ángeles de cada una de las iglesias que se están mencionando acá en el capítulo 2 y en el capítulo 3 donde a cada una el Señor tiene un mensaje. Entonces, el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién era este que andaba en medio de las 7 estrellas y en medio de los candeleros, o tenía las 7 estrellas en su mano y en medio de el candelero de oro? El mismo Jesús, como se revela en los versículos 13, 14, 15 del versículo del capítulo uno. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, la revelación a Juan empieza como un reconocimiento a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ellos estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo un trabajo que agradaba a Dios. Dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, ellos rechazaban, no querían a los malos, o sea, se daban cuenta quién eran los malos y los rechazaban. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos. Esta misma revelación eh, que le está dando el Señor al apóstol Juan, ya era una profecía que el mismo Pablo había declarado a los ancianos de Éfeso cuando se despidió de ellos en Mileto, porque los ancianos que estaban en Éfeso se reunieron con el apóstol Pablo en Mileto como despedida cuando él iba a Jerusalén. Y él decía que de entre ellos mismos se levantarían hombres que hablaran cosas perversas. Entonces realmente eran ancianos, eran líderes de la iglesia, pero hablaban cosas perversas. Igualmente los que se dicen ser apóstoles. Entonces no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, decía Jesús, ¿verdad? Allá en Mateo 7. Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no todo el que habla de Jesús es de Jesús. Entonces simplemente hay que probar los espíritus si son de Dios. Y dice, y no lo son. Dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué eran mentirosos? Porque aunque se hacían pasar por apóstoles de Cristo, no eran apóstoles de Cristo. Y si no eres apóstol de Cristo, eres apóstol del enemigo. Y lo que buscaba era dividir la iglesia. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Fíjese cómo estaba la iglesia en Éfeso. Habían sufrido y has tenido paciencia. Y el sufrimiento tiene que ver no solamente con la persecución que podían tener en el primer siglo por causa de la fe,
Sabemos que los primeros cristianos fueron perseguidos, pero tuvieron paciencia. Pero no solamente perseguidos por los romanos o por los judíos, sino por los falsos maestros, los falsos apóstoles que se estaban presentando en ese momento. Y has tenido paciencia, y ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a pesar de la resistencia de muchos hermanos o muchas personas, hermanos o apóstoles o hombres y mujeres que se decían ser cristianos y no lo eran. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo era evidente. Trabajaban por amor del Dios, por amor de Jesús, ¿verdad? Y han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué es lo que motivaba a la iglesia de Éfeso a trabajar? El amor a Cristo, ¿verdad? El amor que Cristo había manifestado hacia ellos y que eso los llevaba a ellos a manifestar ese mismo amor hacia Cristo y los motivaba a trabajar por la fe. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces solamente había una cosa en contra de la iglesia de Éfeso. Y él decía, pero tengo algo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí se ha habido muchas interpretaciones en cuanto a este primer amor, a lo que se refería, el primer amor, pero era algo que no estaba agradando a Dios, lo que ellos habían dejado. No se sabe si era la predicación de la palabra, aunque ellos habían trabajado arduamente por amor del nombre de Dios, como dice el versículo 3, pero a lo mejor lo estaban haciendo no con la misma motivación que tenían al principio, la motivación de salvar almas. Es muy diferente que, no, que la motivación nuestra de la predicación sea salvar almas o la motivación nuestra es tener una iglesia grande. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a nosotros a predicar? ¿Cuál es el propósito? Entonces tenemos que tener eso en mente también. Entonces el primer amor es importante. El primer amor es el mismo amor que tuvo Dios por nosotros cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor no era pensar en sí mismo, no era pensar en su propio beneficio, sino pensar en el beneficio de los demás. Jesús entregó su vida no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Y ese es el sacrificio que agrada a Dios, cuando tú haces el trabajo pensando en los demás y no pensando en ti mismo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Fíjese lo que representaba el candelero. El candelero era la iglesia, la iglesia, como dice el versículo 20. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Quitaré el candelero de su lugar. ¿Dónde estaba la iglesia en ese momento? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él dice, quitaré la iglesia de su lugar. O sea, Dios iba a rechazar, a pesar de su arduo trabajo, su amor, su predicación, Dios no los estaba viendo con buenos ojos. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado de cómo hacemos el trabajo. Pero Dios le da la oportunidad de arrepentirse si no te hubieras arrepentido. Si Dios siempre le da la oportunidad de arrepentirnos cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, amor, no es lo que agrada a Dios, sino que buscamos muchas veces agradarnos a nosotros o buscar elogios de parte de los demás hacia nosotros mismos. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas es la única parte donde se menciona aquí en la Biblia, es acá, en este texto. Los nicolaítas, para aparentemente era un grupo de personas que seguían a un hombre que llamado Nicolás. Eso es lo que se cree. Eran seguidores de él, pero era una doctrina distinta a la doctrina que de Cristo. A lo mejor también se decían ser cristianos, pero tenían una doctrina diferente a la doctrina que habían enseñado los apóstoles. Por tanto, ellos aborrecían a esos nicolaítas. Por eso habla también de los falsos apóstoles. Probablemente esos falsos apóstoles tenían que ver con estos nicolaítas, personas que seguían a un hombre y no seguían a Cristo. Y querían también ser o liderizar la iglesia enseñando doctrinas diferentes. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es importante prestar atención.
de lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es Dios mismo hablándole a la iglesia. Y hay que prestar atención. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. En el principio Dios arrojó al hombre del huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida, y puso dos querubines con espadas encendidas que se revolvían para que Adán no pudiera entrar nuevamente al jardín y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero dice que al que venciere, ¿quién es el que venciere? El que permaneciere fiel a Dios, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, sacrificándose para Dios, haciendo sacrificios agradables a Dios. Dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y Apocalipsis en el capítulo, ya al final de Apocalipsis, habla de ese árbol de la vida, que van a comer todos aquellos que tienen su libro, su nombre escrito en el libro de la vida. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese paraíso espiritual. Ya no es un paraíso terrenal donde Dios puso a Adán y Eva, sino es un paraíso espiritual en los cielos, donde cada uno de nosotros vamos a vivir eternamente si permanecemos fieles, si ganamos la batalla. Como decía el apóstol Pablo cuando se despedía de Timoteo, ¿verdad? De su segunda carta. He corrido la carrera, he ganado la batalla. Ahora me espera la corona de vida. Él estaba en Roma preso, ya él sabía que iba a ser sacrificado y él decía, he luchado legítimamente, he ganado la batalla. Ahora me espera la corona de vida, la cual Dios dará a los que le esperan, a los que le esperan. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, esperar esa corona de vida, comer de ese árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Cuando comemos de él, cuando permanecemos fiel a él, vamos a permanecer eternamente con Jesús y con Dios allá en el cielo. Eso es más o menos el resumen del capítulo 2. Hoy vamos a continuar viendo, perdón, del capítulo 2, no, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 en la iglesia de Esmirna, que es el versículo 8 hasta el versículo 11, con el hermano Roberto Miranda, nuestro maestro. Que Dios esté conmigo porque lo necesito. Miren, antes de comenzar el versículo 8, quiero que se fijen en el contexto general de lo que estamos hablando, del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1. Lean conmigo una profecía de Joel que el apóstol Pedro predicó en el primer sermón que hizo el día de Pentecostés, cuando se bautizaron los primeros 3,000 personas, porque es importante lo que está diciendo. Fíjese lo que dice. Versículo 28 en adelante de Joel 2. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán visiones, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque al Señor, el nombre del Señor, será salvo. ¿Verdad? Y vamos a parar y luego ya dice, porque en Monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. La salvación es la historia de lo que estamos viendo, es la razón de existir de nuestro Dios y la meta principal que tiene, y esa es la meta que todos queremos lograr. No nos debe sorprender que Apocalipsis empieza de esa manera, como leímos hace unas semanas en el capítulo 1, en el versículo 3, donde el apóstol Juan dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están en ellas, escritas en ellas, porque el tiempo se está cerca. Y inmediatamente después escribe a las 7 iglesias y le repite a las 7 iglesias en el versículo 11, el versículo 4, el versículo 11, a las 7 iglesias, tal número, y empieza lo que dice en el mensaje. Si ustedes se fijan, es muy consistente el propósito de Dios, porque cada iglesia escribe el ángel de la iglesia en tal lugar. Igual de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera. Los 7 iglesias.
Empieza en la carta de esa manera y termina de la misma manera. ¿Verdad? ¿Se acuerdan en el versículo 1, en el versículo 3, bienaventurado el que yo leí hoy, etcétera? ¿Qué es la recomendación de Dios? La recomendación de Dios es el que tiene oído, versículo 7 del capítulo 2, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17, la iglesia de Pérgamo, el que tiene oídos, ¿verdad? Oiga, todo es mensaje, ángel es el mensajero, no nos debe sorprender ¿por qué? Porque Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios, el plan de Dios es que sea dada a conocer por medio de la iglesia, a las huestes espirituales, ¿verdad? Entonces, el mensaje, el mensaje de salvación es un mensaje que la iglesia lo tiene que dar. La iglesia es el mensajero de Dios, ¿verdad? Dios está hablando a través de Jesucristo, a través de su ángel, a través de Juan y ahora a través de la iglesia. Los que oímos lo proclamamos. O sea, no escondamos el libro de los Apocalipsis porque es muy claro lo que está diciendo. Entonces, cuando él escribe cada una de estas cartas a estos lugares cercanos a la isla de Patmos, realmente está diciendo que es para todos, porque ¿quién es bienaventurado? El que tiene oído. Y el que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Pues preste atención, ¿verdad? Si es sordo, bueno, pues entonces que le hagan señales para que usted pueda ver. Y encima de eso, a Juan lo llevaron para que viera las cosas. Tendrán visiones, sueños, ¿verdad? Entonces él es uno de esos que tuvo esas visiones y nos lo va a tratar de explicar. Entonces, sobre esa base estamos hablando. Entonces, ahorita, lo primero que hace nuestro Dios para mostrar su gracia es juzgarnos, decirnos lo que estamos haciendo bien y mal. Y la iglesia de Éfeso es un ejemplo de una congregación, para que veamos diferentes problemas, diferentes cualidades y cómo esas cualidades y problemas se tienen que atender cada una de ellas, ¿verdad? Leímos en la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 2 del 1 al 7, que Dios le alabó a la iglesia por ciertas cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Las obras, la fatiga, la perseverancia, el soportar, ¿verdad? Los que hayan mentirosos, los que tratan de presentar la justificación, pero tienen defectos también. Y el defecto que tiene es que ha perdido su primer amor. Y aparentemente la gente no tiene problemas con recibir la alabanza, no pregunta, pues, ¿qué quiere decir esto? Pero cuando se trata de un insulto, entonces sí. Cuando alguien te juzga que estás haciendo mal, entonces como que no entiendes, ¿verdad? Pero tengo esto contra ti, le dice nuestro Dios al ser humano de la iglesia, que has dejado tu primer amor. Y entonces ya no entiendo. Ya no entiendo. ¿Cómo es eso de que es malo emborracharse? ¿Cómo es eso de que es malo fumar? ¿Cómo es eso de que es malo? ¿Verdad? Empezamos a discutir y defender nuestras maldades que queremos cometer. Pero eso es el problema del ser humano, no de Dios. Dios sabe lo que nos está diciendo y a nosotros lo que nos conviene es escucharlo, porque lo que está haciendo está, este, ah, está tratando de darnos cuenta, de mejorar nuestra conciencia, de afinar nuestra conciencia, de hacerla aguda para que sepamos realmente lo que está bien y lo que está mal. Tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Y después, si tienes oído, escucha, ¿verdad? Y luego todavía pues tienes esto que aborreces a los nicolaitas, que obviamente no son cristianos, son nicolaitas, ¿verdad? Están siguiendo a Nicolás o alguien que no sé cómo se llama, pero la cosa es que no están siguiendo a Cristo, ¿verdad? Y fíjense, o sea, la doctrina no la han dejado, pero han dejado el amor. Entonces,
Al vencedor le daré comer del árbol de la vida, la salvación. En la profecía de Joel lo llama al sobreviviente, ¿verdad? El último versículo, el 32, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como he dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, ¿verdad? Entre los sobrevivientes. Entonces, está diciendo los vencedores, ¿verdad? Los perdedores pierden la vida, los vencedores sobreviven. Entonces, Dios no es un Dios de mortales, es un Dios de vivientes y nos promete llevar al lugar de los vivientes, donde podemos sobrevivir. Por eso el árbol de la vida está ahí, ¿verdad? Y proviene de Dios. La vida y la muerte la da Dios. Él es el que la creó, Él es el que lo inventó y Él es el que lo puede dar. Nosotros no podemos añadir ni un milímetro, ¿verdad? Ni un milisegundo a la vida que Dios nos dé. O sea, consideremos esa situación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y el que gana es el vencedor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para vencer? Ahí se lo dijo tan claro. No le dijo lo que tenía que hacer para seguir haciendo lo bueno, porque ya lo sabe uno hacer. Nomás le dijo, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio que hacías, ¿verdad? Si no te arrepientes, te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, es muy claro nuestro Dios. Ahora, la iglesia de Esmirna es otra clase de iglesia. Es una iglesia diferente, pero empieza y termina la misma forma. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. O sea, esto es un mensaje para que todo el mundo lo oiga. Y aquí está escrito, ¿verdad? ¿Y qué dice? El primero y el último se identifica a Dios como se identificó en el capítulo 1, un vencedor, poderoso. No, no, ha vencido todo, nadie le puede ganar. Es el paladín, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. O sea, que ni siquiera la muerte le puede dañar a Cristo, a Dios. Dice esto, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu tribulación. Y eso es una cosa que nos debe de confortar. Muchas veces nosotros pensamos, tanto estoy sufriendo, mejor no le digo a nadie, o le digo a todo el mundo, pero ni les importa. Pero a Dios sí le importa. Dios está viendo tu dolor, tu sufrimiento, tus sentimientos, tus preocupaciones, tu tribulación. Estar tribulado es tremendo. Y Él está diciendo, yo conozco tu tribulación. Y yo conozco tu pobreza. Y oigan bien lo que está diciendo. Y la pobreza sabemos que es relativa. Para los que tienen mucho y les quitan una parte, ya se sienten pobres. Y otros que no tienen nada y les quitan lo poco que tienen, ni cuenta se dan de que son pobres. Pero Dios sabe quién es pobre. Y Dios sabe que la iglesia, esta, Esmirna, es pobre. Es pobre. Y Él dice, yo conozco, o sea, yo estoy contigo. Es un confort tremendo para saber cómo es Dios. Porque mira lo que dice. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, estamos en el versículo 9, pero tú eres rico. Fíjate lo que le está diciendo. Pero tú eres rico. Y sabemos que no está hablando de riqueza en dinero, o en comida, o en casa, o en carro, o en televisión, o computadoras, o teléfonos de última moda. Y no está hablando de las cosas. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Me encanta lo que está diciendo. Porque está diciendo que hay muchos que creen que están bien y no lo están bien. Que están enorgullecidos en un orgullo falso, basando su fe y su confianza en mortales,
la criatura y no el creador. El primer error del pecador, según Romanos 1:18, ¿verdad? Que detienen con injusticia la palabra de verdad, para que la gente no sepa. La blasfemia, o sea, los que detienen la palabra y cambian y dejan de confiar en el creador y empiezan a confiar en la criatura, lo creado. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Qué palabra tan dura. En aquel tiempo todavía a muchos de los cristianos se les llamaba judíos porque venían del judaísmo, que habían seguido eso. Y entonces aquí estamos viendo gentes que dicen ser y no lo son. Y son en realidad la sinagoga. Sinagoga quiere decir congregación, ¿verdad? Congregación de la iglesia de Cristo o congregación de Satanás, que en realidad es la congregación de Satanás. Imagínense. ¿Y cuál es la herramienta primordial de Satanás? El engaño. Él es el rey del engaño. Él sabe engañar mejor que nadie más. La sinagoga de Satanás, la gente cree que está bien, pero está perdiendo el tiempo. ¿Cuántas religiones, cuántas denominaciones, cuántas sectas hay hoy en día que creen que están adorando a Dios, que creen que están bien, creen que se van a ir al cielo y no saben, no conocen la verdad? Tan importante es que la iglesia sea el mensajero. Es tan importante que la iglesia dé el mensaje, las buenas nuevas, la salvación, la importancia que enseñe la doctrina correctamente. Y aquí están llamándole a una iglesia pobre, una iglesia débil, una iglesia tribulada, preocupada, sufriendo constantemente. Y cuando pienso en tantos de mis hermanos y hermanitas que están aquí, que están viviendo, han vivido y van a seguir viviendo problemas de dolor, pero son los que vencieron, son los que superviven, son los supervivientes, sobrevivieron, son los que siguen la ley de Dios, los que escuchan, los que tienen oídos y oyen. Dios les da eso. Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. O sea, todavía te falta sufrir más. Todavía te falta, pero tú ya estás acostumbrado a sufrir. Por eso, Dios te va a hacer sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Me encanta lo que dice ahí porque el apóstol Pablo en 2 Corintios dice lo mismo, esta leve tribulación momentánea. Cuando se estima que Pablo pasó quizás unos 40 años en la cárcel, y las cárceles de aquel tiempo no eran cómodas como las de ahora, que tampoco son cómodas, pero son más cómodas o menos incómodas. Tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice eso en 2 Timoteo, por lo tanto me espera la corona de la vida, el cual me la da el Señor Jesucristo en aquel día, ¿verdad? Yo te daré la corona de la vida. Tribulados, sí. Pobres, también. Pero en realidad ricos. ¿Por qué? Porque es para ustedes la corona de la vida. Es a ustedes el árbol de la vida. Es para ustedes la vida eterna. ¿Qué tienes que sufrir? Sí. Pero cuando estés allá, ¿qué van a ser 30 años de sufrimiento? En comparación a millones de años de existencia. La leve tribulación momentánea, ni siquiera 10 días, momentánea. ¿Se fijaron? Momentánea. Qué cosa, ¿no? Cuando piensa uno cómo Dios trabaja.
cómo hace las cosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, allá le dice a los de Éfeso, al vencedor daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios, ¿verdad? En el huerto. Y aquí a los de Esmirna les dice, al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué más quieres? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. La muerte segunda es la condenación. La muerte segunda es para ir al infierno. Esa no me toca. Eso voy a salir adelante, voy a ser sobreviviente real. Porque el que no sufre la muerte segunda tiene vida eterna, de gozo en la presencia de Jesús. Entonces se nos quitarán todas las tribulaciones. No hay ni sombra de pobreza, ni sombra de pobreza, sino seremos más ricos todavía. La gloriosa manifestación de la gloria de Dios en los hijos, la gloria de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Aguardamos esa manifestación. Eso es lo que nos está diciendo. Es maravilloso esto. Vamos a parar ahí un ratito, comentarios, preguntas y seguimos adelante. Ah, caray, se quedaron callados. Agustín, Interesante ver que, bueno, hemos estudiado solamente dos iglesias, ¿no? La de Éfeso y Esmirna. Y en cada una de ellas, al final, Cristo le da promesas, le da promesas. O sea, no es que te diga, estás haciendo esto mal, sino que le da promesas si ellos se arrepienten y cambian. O sea, ¿qué van a recibir? En este caso, no sufrirás daño de la segunda muerte. En el primer caso de Éfeso, te daré de comer del árbol de la vida. Y así cada una de las iglesias, Dios le da promesas a ellos. O sea, pues, para que tengan esperanza de que Dios está con ellos, pero que ellos tienen también que poner de su parte para agradar a Dios y hacer su voluntad. Es importante eso, güey. O sea, que también nosotros tenemos nuestra parte que cumplir en el plan de Dios, en el plan de salvación. O sea, no solamente dejarlo todo en manos de Dios y pensar que el hecho de que ya somos cristianos, tenemos la salvación ya garantizada. Y no es así, sino que tenemos que poner nuestra parte. Y es lo que Cristo está haciéndole ver al apóstol Juan y a cada una de las iglesias a las que le está escribiendo. Hermano Efraín, no se oye. no se te escucha, Efraín. No, Nada. no se oye nada. Ahora sí me escuchan. Ahora Sí, sí. Ok, sí, que estaba diciendo, ¿no? Que es algo aquí bastante impresionante lo que la palabra dice aquí en el texto 10. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea que por nada del mundo el Señor le está ofreciendo a ellos, en este caso a los cristianos en este tiempo, de que les va a quitar el padecimiento, sino que más bien le dice, no teman en lo que van a padecer. O sea que triste y lamentablemente iban a tener que padecer, pues. Y imagínense que después le dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y después le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y este ser fiel hasta la muerte, a veces nosotros pudiéramos creer, hoy actualmente hablando, bueno, yo voy a morir y hasta que muera voy a ser fiel al Señor. Y no es lo que realmente está en este caso diciendo ahí el apóstol Juan, sino que le está diciendo prácticamente a ustedes los van a matar, los que le viene es la muerte, pero sean fieles. Wow, es bastante, si se puede decir, difícil, ¿no? Esa afirmación que le está haciendo Juan ahí a los hermanos. Y bueno, por supuesto, nosotros también estamos llamados a ser fieles
hasta el último suspiro de nuestra vida y como dijo el hermano Roberto, Dios nos ayude y nos guíe para no sufrir la segunda muerte, que significaría la separación de Dios por la eternidad y ir a ese lugar del infierno. Gracias, hermano. Ok, ¿alguien más? Amén, hermano. Sí, a mí me llama la atención desde el versículo 8, ¿va? Eh, cuando habla de su soberanía, que habla del principio de las cosas. Entonces, y esta frase se puede observar también en Isaías 44:6, sobre la divinidad de Jesús, ¿va? Es bien importante tomar en cuenta esto, ¿va? Cómo, cómo este Apocalipsis nos le quita toda la grupo religioso, ¿va? Donde presentan a Jesucristo sin ese poder, ¿va? Y luego, como él dice, él estuvo muerto, pero ahora vive. Entonces, ahí nos está recordando el sacrificio de la cruz y su resurrección. Entonces, es bien importante ver esto, eh, eh, lo que enfrentaba esta iglesia, persecución y muerte. Entonces, prácticamente, a pesar de todo esto, está dando un mensaje de esperanza. Puede ser que a nosotros nos sirva también, porque si tenemos dificultad en este mundo, pero yo pienso de que sí podemos sufrir nosotros acá, pero creo que ellos estaban eh, en una situación peor y esto me da fuerza para enfrentar cualquier situación que yo pueda presentar, ¿va? Ese es el objetivo de Apocalipsis. Incluso lo toma también el versículo 9. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero eres rico. Aquí, pues como decía usted, no está hablando de dinero. Y luego enfoca un punto ahí, conozco la blasfemia de lo que se pone. Yo creo que cuando él dice de los mismos judíos, veo que también esto se da mucho, ¿no? Se da mucho eh, de que se da esa crítica o blasfemia entre los cristianos. Entonces vemos, y vemos, lo que a mí me gusta es que hay un Dios que em- empatiza conmigo, o sea, está de acuerdo con el sufrimiento de su pueblo. Él es un Dios, no es un Dios distante que a veces cuando oramos, Dios que estás ahí, no, y nunca decimos Dios que estás aquí conmigo, en mi corazón, en mi presente. Es bien importante este sentido que tenemos que tener, esa intimidad, ese familiarizarse. Cuando yo estoy en esas pruebas, él está sufriendo conmigo. Y por eso dice la frase, yo sé, o sea, cuando él dice yo sé, ahí está la omnisciencia y me cuida personalmente conmigo, pues. Y a veces nosotros parece que estamos como tan alejados que solo nosotros, y está Dios con nosotros. Por eso yo creo que el Apocalipsis se trata de esto, del ánimo. Y luego me dice a mí, de ser pobre materialmente. Y entonces venimos nosotros y digo yo, bueno, si me tengo comida, tengo vestido y estoy contento, ahí está la riqueza. Es de mucho valor, que vale más que el dinero. Pero es espiritual porque, y luego lo combinamos acá el texto bíblico que dice, el espiritual va a discernir espiritualmente, más el hombre material, no espiritual, va a discernir que la riqueza lo que él necesita es dinero constante. Eso es bien importante que nosotros realmente sí tenemos que estar conectados, pero no estar expuestos, porque ese es un engaño, Satanás, ¿verdad? Satanás eh, enseña de otra forma, enseña, por ejemplo, por la hipocresía, la maldad, y realmente vemos que Dios, ¿no? Dios trabaja en nuestros corazones y muy cercano a nosotros. Y es algo que a mí me llena mucho porque aprendo de, vivimos con un Dios no alejado, que a veces hasta cuando oramos hasta muy lejano, ¿no? Pero aquí yo veo que está conmigo y no importa la situación que esté pasando. Y luego lo asociamos con Filipenses 4:4, el gozo permanente. Dios le bendiga.
Muchas gracias, Iván. ¿Y más? Hermano, quería de pronto aportar algo, hermano, breve. Bueno, Lo primero sería ver en estas dos iglesias que pues están ahí en Apocalipsis, vemos pues lo pendiente que está nuestro Dios de sus iglesias. Él tiene su mirada en todo, en su iglesia, aquí en la tierra. Está pendiente de lo mínimo. Eso lo podemos observar ahí de la doctrina, de los problemas, de las dificultades, de todo, de cada miembro, de cada santo de su iglesia. Él está ahí observando todo. Y vemos también la manera en que también nos habla hoy a nosotros por medio de estas enseñanzas y las advertencias que también le da a la iglesia. También vemos la preocupación que él también tiene por la iglesia porque deja escrito también la fidelidad que debe de guardar el miembro, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que guardar una fidelidad para alcanzar la salvación. Eso también recordemos que ahí dice, sé fiel, el que persevere. Está hablando de una perseverancia y una fidelidad contra esa doctrina que hoy también hay de salvo siempre salvo. Tanto enredo que hay ahora, confusión pues religiosa. La gloria sea para Dios y su palabra que pues nos permite observar estas cosas y tener muy presente de que tenemos que ser fieles en todo momento. La santidad, estar en la luz de Dios. Dios le bendiga, hermano. muchas gracias, Rafael. Sí, así es. Muy bueno. Con Alex. Bueno, yo me quedo, mi hermanito Roberto, con algo que me llena el corazón de alegría, me llena el corazón de esperanza, me llena el corazón de ese ánimo de seguir perseverando, y es que pase lo que pase aquí, no tiene comparación con el tiempo venidero. Si hablamos de tiempo, hay una eternidad, y aquí, cuánto podemos sufrir una enfermedad? 30 años, 40 años, 50 años, 10 años. Eso es efímero para lo que nos viene. En cuanto al tiempo, me parece maravilloso bueno, que lo que tenemos es que seguir guapeando. Muchas gracias. Gracias, Alex. Si hay más, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Lo pueden hacer, no les dé miedo. Todo aporte es bueno.